Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio que lo llamamos Maná para el desierto. Se trata de que nosotros acudamos a la palabra, pero también a la reflexión que se hace en la iglesia, para que aprovechemos mejor este momento como un momento también de reflexión. Hay un buen tiempo para que nosotros repensemos el pospandemia incluso, es decir, el momento que sigue a esta crisis que estamos viviendo. Recordemos que aquí en nuestra parroquia la clave de lectura que hemos utilizado para este momento es la siguiente. Llega la pandemia del coronavirus. Podemos nosotros mirarla como una situación de desierto y prueba. De alguna manera, la pandemia nos ha ayudado a liberarnos de tantas cosas. Ustedes pueden darse cuenta, como la situación de esclavitud en Egipto y la liberación del pueblo de Israel por parte de Dios y a través de Moisés, les sirvió para atravesar el desierto. Como que Dios nos ha liberado. Fíjense ustedes cuántas cosas hemos dejado en este momento. Incluso algunas de las que éramos muy esclavos. Toda la parte de consumo, de producción, de compra de lo inútil, lo superfluo, de ganas de acumular. Hay muchas cosas de las que Dios nos ha liberado. Y sobre todo, digamos, de un mundo de la afuera volcado sobre superficialidad. Y como que nos ha devuelto a esta situación de viva lo esencial, viva la vida de familia y el amor de familia y la unidad de familia como lo esencial. Por eso la pandemia comenzó como encerrándonos, para que recuperáramos las relaciones esenciales y sobre todo lo esencial en la vida, que es también redescubrir las personas también con las que realmente contamos. Y este momento de desierto, prueba, es un momento para reflexionar, para pensar, para propósitos nuevos, pero sobre todo para, como reflexionando, también nosotros pensemos y busquemos propósitos, actitudes nuevas que nos ayuden a vivir esa nueva tierra, como esos cielos nuevos, como ese momento nuevo, como ese otro mundo nuevo que nosotros podemos desde ya comenzar a avisar, a mirar, a reflexionar. Entonces, nosotros ahora estamos, por ejemplo, en nuestra parroquia, mirando una encíclica, la que el Papa Francisco sacó hace 5 años, y una encíclica que cobra muchísima actualidad, muy especialmente para que nosotros repensemos la relación con lo creado, con la naturaleza. Si bien el virus es una expresión de esta situación de naturaleza que se nos atravesó también, pero que está destapando todo un conjunto de maltratos, de degradación, de deterioro del ambiente o casa común que nosotros hemos recibido de Dios, pero que lamentablemente lo hemos afectado con la intervención humana. Entonces, aquí en nuestra parroquia estamos reflexionando en la encíclica para que el Señor también nos ayude a avisar, a construir, a pensar en cómo edificar ese otro mundo posible, ese otro mundo nuevo. Porque aquí lo hemos dicho, no se trata de recuperar lo natural, volvemos a la naturalidad, no. Si no volvemos con propósitos nuevos, con actitudes nuevas, con disposiciones y compromisos nuevos, volvemos a asumir precisamente el papel de los que deterioran, destruyen, arruinan la casa común. Y otra situación puede reventar
que amenace también la vida humana. Bien, estamos nosotros ahora reflexionando en torno al capítulo 2, que es titulado El Evangelio de la Creación. Comienzo con uno de los textos del libro de la sabiduría, en donde se indica, no con el libro de la sabiduría, sino con el libro del Génesis, en donde en el capítulo 1 Dios se revela como el que ha creado todas las cosas. Ya habíamos hecho alusión a ese capítulo, pero quiero ahora proponer un versículo nuevo. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Esta afirmación ya es muy importante y el Papa la trae aquí en encíclica. Si Dios dice hagamos al hombre, tenemos que entender que nosotros, los humanos, no somos dioses. Esto es importante. Nosotros no somos Dios. Y este mandato de Dios del versículo 28, que dice: sean fecundos, multipliquen la tierra, llénenla, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ese mandato no puede ser interpretado maliciosamente, pensando que ahora Dios crea al ser humano, pero con una capacidad, diríamos así, o como si Dios autorizara aquí con esos términos de sometan toda la tierra, domínenla. No es la autorización para destruir, porque puede verse este relato mal intencionadamente leído como una autoridad que nos da Dios para que nosotros entonces explotemos salvajemente la naturaleza, sin pensar que realmente lo que Dios nos está diciendo es: primero, ustedes no son dioses. Segundo, está ahí todo al servicio de ustedes. Hay que saber leer también estos textos, porque de lo contrario, ese dominio significa: ustedes no son esclavos de la naturaleza. Los seres de la naturaleza no están hechos para dominarlos a ustedes. Nada de lo creado puede ser convertido en Dios. Esa es una advertencia. Pero la otra es que también Dios dice en el mandato que da en el capítulo 2 del libro de Génesis esta: entonces el Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Dice el texto: lo puso en el huerto, lo puso en el jardín, y con dos verbos nos está diciendo para que lo labrara y lo cuidara. Aquí, labrar, ¿qué era? Cuidar, cultivar, arar, trabajar, para que la tierra produjera el fruto que necesitábamos nosotros para nuestra supervivencia. Y dice: y lo cuidara. Cuidar el jardín. Dios pensó entonces en la casa común, esta variedad, biodiversidad biológica de la que nosotros hemos hablado. Dios la piensa como un jardín hermoso, estéticamente bello, que hay que cuidar. Y si hablamos de jardín, hablamos también de la capacidad despertada en nosotros o creada por Dios en nosotros de contemplar, de maravillarnos con todo lo creado, con todo lo que Dios ha hecho. Ahora es importante hablar de lo siguiente. Hay que distinguir naturaleza, y el Papa lo hace también, de creación. Nosotros no hablamos simplemente de naturaleza, es decir, como si se tratara del suelo y la tierra como una entidad simplemente distante de nosotros y sin propósito. Nosotros los cristianos católicos
Eh, Creemos a partir de la Biblia, que es nuestro texto, diríamos así, o lectura que nos da Dios de nosotros mismos y de la salvación. Miramos la naturaleza como expresión de la creación. Dios crea todo. Dios creó todo. Entonces, la diferencia está en que si hablamos de naturaleza, puede ser que aparezca que esto está como que sometido a sus propios ritmos y a sus propias leyes, pero no referidas también a un propósito. Por eso nosotros hablamos de creación. Y la creación, inmediatamente, todo esto ha sido creado. Y tiene un autor, Dios. Y cuando hablamos de creación, significa hubo un propósito, o hay un propósito, hay un plan, hay un fin de esta situación, de esta creación, de todos los seres. Y aún más, para nosotros, ese propósito siempre es el amor. Porque todo lo que sale de Dios es por puro amor, por pura bondad, y todo apunta a bien. Por eso, en el relato de la creación, permanentemente aparece una expresión. ¿Cuál? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Todos los seres vivientes han sido creados buenos. Todos. Y todos nos encontramos interrelacionados. Y todos estamos llamados, y especialmente el hombre y la mujer, como centro de la creación, llamados al cuidado, a la preservación y a cultivar la interrelación armoniosa de todos los seres vivos también, y de todo lo que, digamos, también hace parte de la tierra, del suelo que nosotros pisamos. Entonces es importante entender eso. Creación, cuando hablamos nosotros cristianos católicos de creación, hablamos de un propósito, un fin, un plan, y ese plan es de amor. Pero también hablamos de una finalidad. Todo se dirige a ese propósito, a un fin, a una plenitud, porque Dios, cuando crea, ordena las cosas de tal manera que caminen como a la plenitud, a la expresión máxima. Diríamos, el plan de Dios tiene siempre el recoger, y la Biblia lo dice, recapitular, recoger todo, dar plenitud, todo en Cristo, en Jesús, nuestro Señor. Lamentablemente, el pecado arruinó las tres relaciones fundamentales que Dios quiso que constituyeran lo creado. Esas tres relaciones fundamentales en nosotros humanos son con Dios, con los otros seres humanos y con el suelo, la tierra, los vivientes también. Son tres relaciones fundamentales, con Dios, con los seres humanos y con la naturaleza, o mejor, con lo creado. Pero la desarmonía se rompió, la armonía se rompió y se introdujo la desarmonía, el conflicto por el pecado. Pecado que, diríamos, hace su aparición como expresión de codicia, de la codicia. ¿Cómo se expresa el pecado ahí? Recuerden ustedes el relato de la creación. La primera codicia que se muestra allí es: el hombre quiere ser Dios. ¿Qué le dice Satanás o qué le dice el maligno a la mujer y al hombre? Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes, el día que coman de este árbol, van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, ser como Dios, aparece entonces, diríamos así, un movimiento de codicia, apropiarse, diríamos, de la divinidad, de la condición de divinidad, y entonces constituirse casi, por eso el Papa lo dice también, el hombre como Dios, como amo, como Señor, como el que incluso debe decidir lo que es bueno y lo que es malo. Pero lo de Dios y su decisión, ¿qué nos conviene? ¿Qué nos conviene? No, se despacha. Entonces saquemos a Dios de lo que significa
digamos, la naturaleza y constituyamos nosotros en señores. Y señores ahora que movidos por codicia, por lucha de poder, y ahí aparecen todas las consecuencias de los males, aparece el primer crimen, ahí que es narrado en la Biblia, Caín mata a Abel, aparece otras diferentes expresiones de codicia, del fuerte, del poderoso, que prácticamente el que llega primero se apropia de los bienes también de la creación. Y pues la codicia llega a tal punto, les decía, que entonces nos volvemos enemigos unos de los otros, unos de los otros. Entonces el otro es mirado como mi enemigo, el extraño como mi adversario, y se introduce, la Biblia nos lo dice, todos los males de la naturaleza, todos los males. Se arruinó la armonía, se arruinaron las relaciones fundamentales que eran armónicas, con Dios, con la naturaleza, con los otros, como de fraternidad. Todo se arruinó y se introdujo entonces con el pecado, el desorden, toda la parte de egoísmo y toda la parte también de indiferencia. Ya no cuidado de lo creado, sino apropiación de lo creado. Y en detrimento, o mejor, perjudicando en prejuicio, especialmente de los que el poder y la codicia va dejando al margen, también los pobres. Entonces en la creación aparece que era una mesa abierta a todos, en la que podíamos sentarnos todos por el destino universal de los bienes. Pues simplemente a la mesa pueden sentarse pocos, porque cuando hace su aparición el pecado o el mal en medio de la creación, introduciendo pues estas desórdenes de comportamiento y de relación y de impedimento de la participación, pues prácticamente esto aparece una marcada desigualdad y aparece la explotación, y se suman tanto los males que la Biblia lo dibuja de una manera que a mí personalmente me impacta mucho, porque dice el capítulo 6, versículos 5 y 6, el Señor Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de sus pensamientos era hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor Dios haber creado al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Esa parte de los textos que a mí personalmente me impactan en la Biblia es que se multiplique tanto la maldad, que Dios mismo sienta como pesar en su corazón, porque se arruina todo el propósito de bondad que quiso compartir con Dios con nosotros. Y al introducirse la maldad también, y la maldad que arruina o destruye la armonía y la convivencia pacífica y la convivencia entre todos los seres, pues el pesar y la tristeza aparecen aquí, nos dice, en Dios. Pero Dios no nos ha dejado solos. Hay una cosa que es, Dios también tiene que moverse, y lo hace, y lo recuerda aquí también el Papa, especialmente citando al Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco. El Espíritu entonces está como que atento, y por su providencia y por su infinita inventiva, a desatar los nudos humanos de esos insucesos que son complejos e impenetrables. El Espíritu está como atento también, porque el propósito de Dios se cumple, a pesar de las trabas y obstáculos e impedimentos que ponemos nosotros. Pero el Espíritu de Dios, que es un Espíritu también que llena toda la creación, un Espíritu también que habita en todos los seres de la creación,
por la mano amorosa de Dios que deja su huella en todos los seres, muy especialmente en nosotros, va actuando, inventando, pero me llama la atención como desatando esos nudos que arman los insucesos o intervenciones humanas equivocadas en la creación. El Espíritu de Dios que llena pues el universo y que está inscrito en todas las cosas, continúa llevando la creación. Les decía, a pesar de nuestras trabas, hacia el fin determinado por Dios, que es especialmente la plenitud. Yo quisiera también indicar que no hay contradicción en que usted crea en la evolución y también crea en la creación. Nosotros creemos en la creación y yo creo también, si la ciencia lo dice, en la evolución se pueden armonizar perfectamente, porque al principio uno puede imaginar, nos dicen, es que todas las cosas vinieron de la explosión original del Big Bang. Y yo puedo pensar como cristiano católico, puedo decir, bueno, listo, el origen del universo, pues ese fue el mecanismo que utilizó Dios para dar origen a todas las cosas. Pero el que estaba ahí detrás del Big Bang, para que empezara un proceso evolutivo de todos los seres, que lleva más o menos unos 15.000 millones de años, una cosa así, pues ese que estaba detrás era el Espíritu, era Dios mismo. Y esa materia original, supremamente densa, que explota, pues ahí aparece la creación de Dios, creando ese, diríamos así, materia prima original, que al explotar comienza a dar origen al universo, a las estrellas, a las primeras formas de vida, a las más complejas, hasta llegar a la máxima obra de Dios, que es la creación. Y lo creó Dios precisamente con ese dinamismo, los franceses dicen elan vital, con ese impulso vital que sería la evolución, que hace que de seres simples, sencillos, se camine a seres más complejos, hasta que aparezca la obra magna de la creación, que es nuestro Dios. Que es el hombre. Pero Dios estaba ahí detrás. Y estaba ahí creando precisamente para que se viera el origen del universo de esa forma. Yo no tengo ninguna dificultad en aceptar la evolución, pero creo en la creación y el mecanismo de estos procesos, el mecanismo pues evolutivo, pero creo firmemente en la creación, porque la creación, y eso es parte de mi fe, parte de nuestra fe cristiana católica, evita eso. Nosotros no somos dioses, pero también para estos momentos de crisis hay una cosa que es muy interesante en la Biblia, y con esto termino, que los momentos de crisis en el pueblo de Israel, sea el desierto, sea también la cautividad en Babilonia, cuando fueron llevados presos a Babilonia, los momentos de crisis a nivel incluso de conflictos con otros pueblos, ¿cuál era la mirada que sanaba o que animaba con esperanza al pueblo de Israel? Estamos en manos de un Dios que nos liberó de la esclavitud de Egipto, de un Dios que nos hizo pasar por el desierto, de un Dios que nos regaló esta tierra, pero estamos también en manos de un Dios que es creador, el creador de todas las cosas. Entonces quien ha creado todas las cosas, quien dio origen a toda esta belleza, a toda esta armonía, a todos estos seres, a los que hay arriba y abajo, este creador no puede abandonarnos, porque entonces lo único que vale, o mejor, la expresión valiosa es
y especialmente en momentos de crisis como las que vivimos, adorar. Adorar. Reconocer nuestra pequeñez, pero que hay alguien que tiene poder. Y su poder no es, diríamos así, despótico, tiránico. Su poder no es un poder que se revele por la fuerza. Es un poder de amor, de crear comunidad, de mostrar cariño y de ternura. Por eso en este tiempo de virus, también del coronavirus o de la pandemia, momento muy duro, vale la pena recordar, como lo decía también el predicador del Papa, el virus no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y Dios es más poderoso que el virus. Así sea. Buena tarde para todos.